Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un honor tenerlo el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Diego de la Guardia. Él es un músico multidisciplinar, natural de Gran Canaria, en España. Ha estudiado en universidades de prestigio internacional como el Institute of Contemporary Music Performance of London, el London Center of Creative Media o el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha iniciado su carrera desde muy temprana edad, ha tocado en escenarios internacionales, en países como España, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Ha compartido con artistas internacionales de renombre como Chad Smith, que es el baterista de los Red Hot Chili Peppers, o la banda de acid jazz Jamiroquai, ¿no? Actualmente es guitarrista de la banda canaria multicultural Tabaiba, el Rigi, y que cuentan con singles y acaban de publicar su primer álbum, y dentro del ámbito de la historia y la hispanidad es un divulgador histórico, presidente y fundador del movimiento y de la Asociación Española Despertar Hispana. Así que sin más, bienvenido Diego, un honor tenerte el día de hoy en Venezuela Provincial. Es un placer para mí estar contigo de nuevo, Emilio. Sigo muchísimo tu página, tu trabajo. La compartimos mucho en Despertar Hispano, que la acabas de nombrar. Y yo coincido con mucha gente que tu trabajo es de los mejores que hay ahora mismo de divulgación y de promoción, ¿no? de nuestra historia común, de la hispanidad de todos los hispanos y en concreto más en concreto de Venezuela, ¿no? Así es, bueno, un honor tus palabras, Diego. Son este tipo de palabras, pues siempre nos ayudan a seguir, pues dando lo mejor al público, y me alegra bastante que te guste nuestro trabajo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que es la historia y los orígenes de la música en Hispanoamérica, y por ende también la influencia hispanoamericana en la música española, ¿no? O sea, es un tema que abarca muchísimo que hablar, así que bueno, te dejo que empieces y nos expliques cuáles son las raíces de la música hispanoamericana. Pues muchísimas gracias, Emilio. Estoy encantado de estar aquí y poder alumbrar un poco, ¿no? En esta temática que a mí me asombra todavía al día de hoy, dentro de la historiografía incluso de la que nos dan a los músicos, ¿no? En las carreras, sobre todo histórica, es nula, ¿no? Es algo muy frustrante, sobre todo cuando algunas regiones dentro de los países hispanos se centran en sus instrumentos regionales, porque normalmente se suele saltar, pero con pértiga, pero de una manera bestial, toda la época virreinal, ¿no? Que podamos coincidir, que se suele decir ahora mucho virreinal, a lo que los libros de texto mal llaman como época muchas veces pues de colonial, aunque siempre hay debate, ¿no? Pero digamos que se suele utilizar mucho el término virreinal porque pertenecían a virreinatos, ¿no? Y a provincias, ¿no? Y capitanerías generales, ¿no? Que también tenemos aquí mucho debate, pero ciertamente estos instrumentos, esta música que surge, ¿no? De la unión entre dos mundos, de la unión continua entre dos mundos, que no hay que olvidarlo, durante más de 300 años, da como fruto algo muy bonito, ¿no? Que está completamente solapado, ¿no? Estábamos mirando antes, perdona que dé un salto tan grande, pero para hacer una pequeña introducción, Emilio, que el cuadro venezolano, ¿no? Hablando un poco de Venezuela, como muchos instrumentos regionales que tenemos, como aquí ven el timple, o también el cuatro puertorriqueño, ¿no? Tenemos muchos instrumentos, o incluso el charango boliviano, o el ronroco. Pasan por encima todo este periodo, ¿no? Y incluso algunos se remontan, en concreto el cuadro venezolano, que Ujú. comentamos a Egipto, ¿no? Dice, no, el origen es del cuadro de Egipto. Y se queda así, pero ahora vamos a ver. ¿En qué momento los egipcios llegan a América, no? Pues es obvio que lo que se ha intentado es explicar la historia de la guitarra barroca, ¿no? O de la vihuela de mano, que es quizás uno de los orígenes de todos estos instrumentos, ¿no?
que se llevaban en los barcos de los exploradores y conquistadores, ¿no? Y también de pobladores, ¿no? No hay que olvidar que esa etapa duró muy poquito para muchos territorios de Hispanoamérica y que el resto fue un mestizaje continuo, ¿no? Y entonces los antiguos españoles, ¿no? Llevaban siempre consigo su tandita de trovadores, muchas veces improvisados, que se metían en última hora en los barcos y bueno, hay crónicas. Bernal Díaz del Castillo habla de los famosos trovadores que estaban en la conquista con Hernán Cortés, también en el Perú, ¿no? Teníamos ahí, podemos hablar muchísimas cosas de episodios donde se nombran las crónicas a los músicos y cómo la música acompaña gracias a estos personajes y a los instrumentos que se traían de la península, esos episodios históricos. Me gustaría, si no te importa, Emilio, comenzar un poco hablando de por qué evoluciona la música a como la tenemos hoy y cuál es el espíritu que Ahora está que detrás. acabas de mencionar lo del 4, quería comentarte lo siguiente antes que prosigas con la Sí. exposición. O sea, disculpa, ¿no? Pero es un tema que a mí también Nada. me apasiona muchísimo. Y hay que decir que el 4 venezolano pertenece a la familia de las antiguas guitarras y guitarrillas españolas. Hay que decirlo así. Es de tamaño reducido y debido a su nombre y el número de cuerdas que posee, se le llama el 4, ¿no? Y hay que decir que hay 4 lo conseguimos en muchísimos países de Hispanoamérica, no solo en Venezuela, ¿no? O sea, desde Puerto Rico, como bien acabas de señalar, también en México, en Cuba, en República Dominicana, vemos instrumentos como el 4 muy similares. Y hay que decir que, como bien dice, o sea, la introducción de este instrumento se hace al continente americano a principios del siglo XVI. Inclusive los reyes católicos ordenan a Colón transportar al Nuevo Mundo instrumentos musicales para el entretenimiento de los residentes en aquel lado del charco. Hay que decir que el 4 en Venezuela llega obviamente con la conquista y entra por la ciudad de Coro, donde existía ya la primera diócesis, arzobispado y la música en la catedral. Y de ahí pasa a otras poblaciones como el Tocuyo, Carora, Barquisimeto, a Los Llanos, y posiblemente en uno de estos pueblos en donde por primera vez se construyó en Venezuela una guitarra de 4 órdenes. El misionero jesuita, hablando de estas crónicas que tú mencionas, ¿no? Como la de Bernal Díaz del Castillo, pues hay un misionero jesuita en Venezuela que se llama Miguel Alejo Chabel y escribe desde Barinas el 9 de abril de 1705 a Miguel Ángel Tamborino unas observaciones sobre las fiestas en homenaje a la Santa Lucía y a la Inmaculada Concepción. Y relata que los cantos se acompañaban con cajas, con tamborines, arpas y guitarras. Me imagino que esas guitarras que se acompañarán, pues seguramente eran 4, ¿no crees, Diego? Sí, es que tenemos que tener en cuenta también que incluso en el Nuevo Mundo se hacían los instrumentos como se podía, ¿no? Si no, uno no tenía la posibilidad de hacer órdenes, ¿no? Digamos las órdenes de las cuerdas, digamos que son las cuerdas dobles. Si no teníamos la posibilidad de hacer 6 órdenes, pues le metíamos 5, y si no poníamos 5, pues 4, ¿no? Y se adaptaba. Realmente, a mí, no es que había que copiar el monocordio o los antiguos instrumentos de la antigua Grecia con esa mentalidad, no, es que se cogía lo que se quería a nivel práctico y se hacía lo que podía. Y si se puede hacer un instrumento de cuerda con 4 órdenes, pues adelante, ¿no? Ese es el espíritu, ¿no? De esto, de la creación de estos instrumentos. Y sabes, hay una anécdota curiosa, ¿no? En Venezuela sabemos que es mucho la creatividad de la gente del pueblo llano y los pescadores suelen coger nylon, ¿sabes qué es un nylon, no? Eh, para las guitarras, para los 4. Y suenan a veces espectaculares, parecen una de fábrica y todo, ¿eh? Sí, es que realmente el espíritu sigue ahí de coger lo que tenemos a mano, digamos, los materiales que tenemos a mano y intentamos crear el mejor instrumento posible y sobre todo con la mejor sonoridad posible. Normalmente las cuerdas siempre han sido de tripa, ¿no? Hasta la revolución industrial, ¿no? Y el tema del nylon, ¿no? Que se hizo más famoso, pero el nylon sigue siendo un elemento
clave actual en los instrumentos musicales. De hecho, la mayoría de cuerdas de instrumentos de cuerda, prácticamente todos van con nylon, de los que son, digamos, de tendencia a cuerdas de tripa, ¿no? El sustituto de tripa. Y luego las de cuerdas de acero, ¿no? Que son los instrumentos más modernos, ¿no? Las guitarras ahora acústicas, las eléctricas, la mandolina, ¿no? Y todos estos instrumentos que tienen una influencia más anglosajona, pues ya tienen la tendencia a utilizar cuerdas de acero. Pero la cuerda de tripa además tiene una sonoridad muy similar al nylon. Entonces, si al menos uno tiene una caña de pescar y quiere hacer un instrumento, es que realmente lo tiene fácil. En el oriente de Venezuela es muy común, ¿no? Ver a los pescadores y te sacan un cuatro y te tocan música oriental venezolana y quedas flipando, ¿eh? Pero bueno, continúa, Diego. Ese es el Nada, pequeño nada. corte. No, yo estoy encantado porque hablamos un poco de todo y damos muchas vueltas, que es lo importante, a un tema que es extensísimo. Yo intentaré hacer una Un introducción, ¿no? resumen, sí, porque es que de verdad que Sí, da para muchos podcasts, ¿no? Pero trataremos de comprimir lo máximo posible. exacto. Bueno, pues entonces quería decir que el carácter hispano o hispánico, ¿no? Que es del que surge toda esta música, del que surge luego el mestizaje en América, proviene del modo de vida, el modo vivendi que tenían los españoles, vamos a llamar españoles a los hispanos, que tenían varios reinos, ¿no? En la península hispánica, en la época de la Reconquista, porque ahí fue cuando se define la que es el carácter y el modo de ver el mundo y de vivir, por supuesto, de lo que va a ser la hispanidad, ¿no? Y la hispanidad incluimos a todos los países hispanos, incluso incluimos a Filipinas, que ha perdido desgraciadamente la lengua, pero sigue manteniendo muchas de estas características que son nuestras propias, ¿no? De todos los hispanos. Bueno, entre ellos se define la religión como que es la fe católica, la común, no hay otra, o sea, es la religión, la fe verdadera, ¿no? El idioma español o castellano es otra de las características. La pasión por las fiestas, ¿no? Uno de los mandamientos, ¿no? Santificarás las fiestas, ¿no? Por eso tenemos tantas fiestas patronales, famosísimo el Corpus Christi, ¿no? Que es uno de esas grandes celebraciones que tenemos en toda la hispanidad. La comunicación entre unos y otros constante. Una característica que voy a decir ahora también, que todo el mundo lo pillará la primera, el individualismo, pero entendiéndose sobre todo como la iniciativa privada continua. O sea, los hispanos tenemos una característica, que es que enseguida sale un Cid, por decirlo así, de una forma, o un Hernán Cortés, o un Pizarro, por decirlo Entonces así, se a les grandes olvida que personajes. la empresa de la conquista fue privada. Privada, o sea, Sí. esto es Después dicen continuo que en los el hispanos no somos carácter. emprendedores, ¿no? Que es continuo, siempre hay alguien que toma la iniciativa, y ese es el carácter quizás individualista. Ojo, que no quiere decir individualismo actual, es ese unido también a cierta generosidad, ¿no? De serie, ¿no? Y el carácter así cristiano católico, ¿no? Poniendo siempre la honra, el bien, intentando hacer el bien, ¿no? En la mayor parte. Por eso hay muchas veces que cuando se narra desde el exterior los episodios de la conquista, muchas películas pues hollywoodenses y anglosajonas lo pintan todo como oro, 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 pero oiga, no, el oro sí, vale, había que pagar y recuperar lo invertido, pero lo que buscaba mayormente era fama, ¿no? Y honor y reconocimiento. Hay muchas veces que en la conquista de Hernán Cortés, muchas de esas personas que participaron, lo máximo que se llevaron fue un título de vuelta a casa, o sea, un don, que ahora lo usamos como cualquier cosa. Pero bueno, el caso, otra de las características, como he dicho ahora, es la generosidad y el concepto de familia amplia, ¿no? Si esto lo unimos todo, tenemos la mezcla perfecta para lo que son las fiestas, lo que son los encuentros. Entre ellos, pues tenemos las fiestas patronales, las locales, las ferias regionales, los grandes mercados, ¿no? Que son, digamos, los sitios donde se encontraba la gente, y estaba gente de todas las clases, ¿no? Pues tenías un noble mezclado con una persona que apenas tenía habilitado el par de zapatos. Quiero decir que había un continuo, una síntesis continua entre la gente. La gente no estaba separada, ¿no? Arriba y la gente abajo, no. En estas fiestas todo el mundo estaba y aparecían personajes, ¿no? Célebres de cada región. Y la música no podía faltar. En esta época de la Reconquista, que es el inicio, como digo, de lo que surge luego en América, y luego hablaremos de los llaneros, Uh -huh. hay un concepto del trovador, ¿no?
que es quizás o juglar, ¿no? Que es el personaje que comienza, digamos, a, mm, a ser un hito dentro de la cultura popular, ¿no? ¿Por qué? Porque recopilaban las hazañas y las gestas que se iban tomando lugar en la península, ¿no? Y entonces, mediante el romance, que es el género popular, vamos, por definición de lo que luego se convierte en la música popular hispanoamericana, en los romances, pues tenemos la narración versificada, incluso muchas veces a palo seco, es decir, con una voz monocorde, con un hombre con un instrumento, narrando una historia, ¿no? Que es lo que apasiona a la gente y la gente se quedaba con las melodías. Esto es quizás el género más importante, porque hay que recordar que tenemos dos géneros grandes, que es la música eclesiástica, la música que se tomaba en las iglesias, estamos hablando del siglo No, XV, ¿no? inclusive mucha de la música popular, como la gaita zuliana, proviene de las iglesias y las catedrales. Hay que ya decirlo Exacto. así, su origen viene ahí. Mucha gente dice, no, que vienen de los negros y los indígenas, pero no, donde nació fue en una iglesia, en una catedral, y hay que decir que está documentado, porque existe una partitura que fue encontrada en las ruinas de un convento en el centro de Maracaibo, donde se puede leer la música y la letra en viejo castellano, y el dibujo de estos acordes pues lo encontró Agustín Pérez Piñango con la gaita del glorioso San Sebastián, que data de 1668. Y bueno, lo pueden ver hoy en día en el Colegio Nacional de Maracaibo, o sea, para que veas que todo está documentado, es así. No hay que decir que obviamente ha habido como decir, sus aportaciones de los indígenas, por lo menos la maraca, que es un instrumento indígena, y bueno, también habrá su tumbao africano, no vamos a decir que no. Exactamente, ¿no? Y yo luego iba a nombrar también la maraca, ¿no? Y también los instrumentos de viento que se siguen conservando en la música andina, y que quizás es de los instrumentos más característicos, ¿no? De la música prehispánica. Pero sí, quizás volviendo un poco al tema del romance, se empieza a fraguar lo que es a nivel cantado, ¿no? A nivel vocal, la estructura de lo que luego es las canciones populares, porque tenemos en el romance 4 versos octosílabos que se cantan de corrido, de principio a fin. No, evoluciona en Andalucía, que es quizás el foco donde luego se exporta a América más, teniendo en cuenta que Andalucía es Castilla, estamos hablando todo el rato de Castilla, ¿no? Parte indisoluble. No se puede hablar de Andalucía como es ahora una comunidad autónoma en España. O sea, hay que meterse en la cabeza que Castilla iba de norte a sur, que estaba Cantabria, que estaba también Galicia, que todo Extremadura, ¿no? Castilla-La Mancha, Castilla y Las León, mismas todo. Canarias eran parte de la corona de Castilla. Exactamente. Bueno, de hecho, aquí en Canarias, estoy yo aquí en Gran Canaria, absolutamente todos los pivotes de la calle, de los coches o las papeleras o todos tienen el escudo de Castilla y León y luego, pues en este caso tienen las palmas, pues la palma, ¿no? Lo que viene siendo las hojas de palmera, ¿no? Pero en cualquier caso, Castilla es el foco la cuna de toda esta música, ¿no? Por ejemplo, tenemos dentro de la península, ya paso directamente a Hispanoamérica, tenemos a grandes escritores que también compusieron sus versos musicales, Góngora, Quevedo, Lope de Vega y hasta Cervantes, que por desgracia este último no se han conservado, pero tuvieron sus versos en romances, y ellos compusieron también música. Pero bueno, yendo directamente al meollo, como decíamos, los conquistadores llevaron instrumentos, ¿no? a Hispanoamérica. Y este género que era el romance evoluciona luego al villancico, evoluciona a los géneros populares. Tenemos que hablar de la evangelización por la música, por la que sale luego pues otros géneros. En México el corrido, el son, tenemos las peteneras, perdón, en la música de los llanos tenemos como la gran música identitaria quizás de Venezuela y Colombia, como música popular, el joropo, que hablaremos ya muy brevemente, junto con otras, bueno, la guajira y el punto en Cuba, en fin, podemos meternos aquí, pues hay tantas, ¿no? Pero quizás también otro aparte
del romance y su estructura, las décimas, que son, digamos, las que llegan también a Canarias, con la folía, ¿no? Que es un género que se exporta mucho a América y que da lugar a múltiples subgéneros, ¿no? La folía, ¿no? Las décimas también es esa estructura en verso que emana a ser, digamos, un molde para contar historias, ¿no? Entre ellas, pues luego evoluciona esto al joropo, ¿no? Que es lo que El quiero hablar fandango también, que brevemente. nos olvidan, que es muy importante. ¿El cual? El fandango. El fandango, correcto, el fandango. Exactamente, exactamente. Luego, el flamenco también, que hay gente que escucha mejor fandango o peteneras y dice, esto es flamenco. Y yo, oiga, no, esta música nació en Hispanoamérica completamente. O sea, tiene la herencia nuestra de España, pero es una música que surge allí, ¿no? En lo que hoy es México. Pero es quizás ese espíritu, esa, ¿cómo decirlo yo? Como se dice mucho ahora, una secuela espiritual de lo que eran los romances. Ese hombre que cogía su instrumento de cuerda y tocaba. Dentro de esos instrumentos hay que hablar de luz, de la vihuela, de la guitarra barroca, que es la guitarra española, de la que luego surge la guitarra ya que conocemos hoy. Y para hacer un pequeño hincapié, Ujú. estas personas que tocaban música lo hacían con un instrumento y un individuo cantando, pero luego esto se empieza a hacer con este carácter hispano que tenemos, música en plazas, música sacra, las fiestas que se montaban después de la celebración de las misas, ¿no? Todo esto es lo que emana en estos géneros musicales. Si quieres hacerme una pregunta de esto, Emilio, y voy corriendo para otros lados porque es que hay tanto que contar, tengo No, tantas no, no, cosas apuntadas. continúa, yo estoy aquí escuchándote, como un alumno. Perfecto. Nada, voy a decirte un par de cositas más. Ujú. Haciendo un poquito de hincapié, es que tengo aquí tantas cosas apuntadas para decirte datos concretos. Bueno, mientras En puedo decir, España, los habitantes... sí, Sí, mientras puedo decir que el fandango, pues yo creo que la música más influyente en la música hispanoamericana, ¿no? Sobre todo las músicas españolas del siglo XVII y XVIII. Eh, Hay que decir que gracias al fandango se dan múltiples bailes, como el joropo y otros tipos de bailes, podemos decir, desde México hasta la Patagonia, que exacto. el fandango influenció mucho y hay muchas anécdotas también sobre el fandango que, bueno, las diré cuando tú hables sobre el joropo. No me quiero Perfecto. adelantar. Nada, yo cualquier cosa que me quieras comentar, me suscribo a ella. Pero bueno, quería entrar un poquito también en la esencia de lo que es la música prehispánica para entender esa mezcla entre dos mundos. Lo tengo apuntado porque es que la verdad hay tantas cosas que al menos tengo que leer unas cuantas. En el Imperio Mexica o Mexica había también una especie de trovadores. Estos trovadores se llamaban componedores de cantos en la traducción y te cantaban en nahuatl. En el Imperio Inca también tenían el llamado Amaute, que significaba sabio prudente. Era funcionario de la corte inca y perteneciente a la nobleza y tenía como misión cantar hechos históricos como un trovador. Lo que pasa es que estaban encargados de transmitir la historia de la forma más conveniente digamos, a la persona a la que intentaban complacer, en este caso al emperador de turno. Entonces, quizás nos comentaban también los narradores de la época que no sabían narradores de la conquista, que no sabían si esos hechos o hazañas eran reales o no, porque estaban pensadas exclusivamente a agradar. Pero bueno, Ciesía de León era uno de los coronistas directos de esta conquista de América, contaba que las coplas de los amautas tenían un parecido bastante llamativo a los romances castellanos. Se trasladaban de padres a hijos de tradición oral y formaba parte de la memoria histórica de la tradición inca. O sea, digamos que mediante los cantos también se mantenía esa conciencia viva de la histórica, de los hechos históricos. Esto da mucho de qué hablar, porque si bien la instrumentación o digamos el género, lo que contaba antes, la estructura de los versos, etcétera, es de la península, hay muchas culturas prehispánicas que ya tenían ese germen de por sí.
tenían esa semillita de cantar y el uso de la música para narrar y aderezar hechos históricos, para recordarlos con facilidad y mantenerlos en el tiempo. Entonces, tenemos que saber que el mestizaje es algo más allá de se pasó una guitarrita de aquí a allá o por la circunstancia aprendieron español y era música indígena. Ni es música indígena, ni es música completamente peninsular, es un mestizaje continuo. Y eso se expresa en la cantidad de instrumentos que se fueron creando, en los géneros musicales que fueron variando y en cómo se cantaba esa música, en qué situaciones, ¿no? Para muchos indígenas no fue un gran cambio pasar de cantar aquí con los amautas que al estilo trovador, ¿no? O la música popular que se engendró a partir de ahí en las fiestas regionales, ¿no? Bueno, hay un tipo de música o un canto muy famoso que era el jarawi, que era un lamento triste que se entonaba a los condenados de muerte o destierro, que ahora lo quieren, digamos, en la historiografía oficial, la quiere ver como jarabí, que surgió en la conquista española y que no tiene nada que ver. Quiero decir, porque aunque se parezca el nombre, no tiene que ver directamente, lo digo por si a alguien que le gusta este tema, pues no, surge del mestizaje. Y también Bernal Díaz del Castillo habla del terror que le producía la música mexica, en especial la ensordecedora bataola formada por el tambor de Huitzilopochtli. Perdón por mi Bueno, náhuatl, pero es que son los conquistadores decían Huichilobos. Huichilobos. Es que hay que poner un apodo porque es muy difícil. Que tenía caracolas, bocinas, silbos que orquestaban, digamos, los momentos finales de la ejecución barbárica de esos condenados, ¿no? De esos pobres condenados. Bueno, esa quizás es una parte. Luego, metiéndonos en la música de los Andes, eh, estaba la quena y el siku, compuesto por varios tubos y tocado en los sicuris. Su música era de tipo más melancólico, más suave, y que se ha conservado hasta hoy, como decíamos antes, dentro de la música andina sigue habiendo esa tradición. Quizás tenemos que hablar también un poco de por qué se ha mantenido, ¿no? Las leyes de indios, la protección de la figura del protector de indios y cómo todo esto se echó abajo con las independencias bueno, que hicieron una casa de territorios protegidos indígenas brutal, pero que aún así se ha conservado, ¿no? Y se puede ver hoy en día, independientemente de que luzcan la bandera huipala o no. Pero quiero decir, esto viene de la protección de la Pax Hispana, digamos, la paz hispánica, que se preocupó la monarquía hispánica de promover y de proteger las culturas indígenas, su idioma, su música incluso, siempre teniendo en cuenta que todo lo que rozaba el paganismo extremo, ¿no? Que son cosas para nosotros inconcebibles, eso sí se fue tumbando, pero estas culturas que no tenían nada Y de agresivo se mantuvo siempre. los indígenas fueron grandes cantores en las iglesias. Sí, Ahí, y también compositores de música. En Bolivia, en Potosí, entras a la catedral y hay música escrita por los mismos indígenas. O sea, estudiaron y conocieron la música, sobre todo con el sistema de las misiones. En Paraguay, en todos estos sitios de Sudamérica, pues vemos todavía documentación al respecto. Por así, Diego. no, y yo es que estoy haciendo un pequeño repaso general, pues es que tengo tanto apuntado. También hay que decir que no solo en la música popular o fiesta surge, digamos, los géneros musicales, porque desde el mismo principio, en las mismas hogueras, campamentos militares, en las carretas que se transitaban en los caminos reales, por ejemplo, cuando en la carretera que se discurría alrededor del Río Grande, el más famoso, en esos crepúsculos, pues se cantaba también música. Y quizás sea el cordón umbilical de lo que llega de la península y se transmite a América en cuanto a la festividad, digamos, al divertimento, ¿no? Al ocio, quería decir, al ocio, ¿no? Ese espíritu de cuando hay algún momento libre me pongo a cantar, me pongo a entonar un poco de música.
y incluso en la batalla, ¿no? Que en la batalla es quizás también donde se habla de la música, de las crónicas de Verdad al Día del Castillo, remitiéndome otra vez, porque es uno de los grandes cronistas, se habla bueno, de la música que por necesidad militar que se tocaba en la época, que había que estimular a los ejércitos, a las tropas, y de forma improvisada, pues se contaba con tambores, trompetas, pífanos, y los músicos soldados que estaban en estas exploraciones y conquistas eran personajes que estaban tratados con gran estima. O sea, siempre hablamos del cura, ¿no? El sanitario, que quizás sean las personas que actualmente pues, podríamos tener como más estima, ¿no? Aunque digamos que en esa época se tenía multifunción, ¿no? No era tan fácil como eso, pero sí que había sí había una conciencia común de que la persona que tocaba música era especial. Si se perdía el músico, cualquier tipo de exploración, paseo, como decía antes, se quedaba en silencio, ¿no? Era una cosa que ya Era el se alma de notaba la que... fiesta. Exacto, exacto. No era lo mismo, ¿no? Y bueno, estos músicos llevaban consigo los instrumentos típicos de la época. Cordófonos teníamos la vihuela, como teníamos, decíamos antes, de mano, pero también el arpa y la viola, de percusión, el atabal y, como dije antes, el tambor, de viento, las trompetas, las chirrimías, los acabuches, las dulcinas, y también a veces pulsaban clavicordios, laúdes, salterios, bandurrias e incluso cascabeles. Los indígenas, que también tenían sus instrumentos de percusión, ¿no? Tenían también el atabal y la chirrimía, fueron muy asimilados por ellos por la facilidad que tenían ellos para tocarlo, y eran instrumentos que les eran más naturales, ¿no? Por eso había incluso indios chirrimías, ¿no? Que era por el instrumento que les gustaba tanto tocar. Y bueno, el arpa también tuvo una gran repercusión, como vamos a hablar ahora en el joropo, porque es uno de los instrumentos que de forma más sorprendente, pues se queda, como en los llanos de Venezuela y Colombia y en el Valle del Orinoco. Entró y no salió. Instrumentos que llegaron y no volvieron a salir nunca. Y bueno, los indígenas siempre tuvieron gran cariño, ¿no? A los músicos también, incluso como labor evangelizadora. Se cuentan los múltiples episodios en donde esas comunidades que eran más hostiles se sentían mucho más cercanos a los españoles, ¿no? Cuando podemos decir los jesuitas, aunque había muchos otros eclesiásticos involucrados, tocaban música. Es famoso episodio donde incluso algún eclesiástico entraba con un solo violín y salía con unas cuantas decenas de indígenas evangelizados. Increíble que parezca, la música fue también uno de los elementos evangelizadores de América, y eso se traduce también en cómo la música sacra, y no solo hablamos de la música sacra de las iglesias, sino de la música popular que emana, ¿no? del pueblo, se transmite música popular dedicada a la Virgen, dedicada, digamos, a santos, Bueno, ¿no? la misma gaita zuliana, como dije al principio, es un ejemplo de eso, porque la gaita zuliana proviene de los villancicos, esos villancicos que se Exacto. cantan en la época decembrina, y entonces, bueno, evoluciona desde la iglesia a la actual gaita que se toca, sobre todo en la región del estado Zulia, en Venezuela. Exactamente. Y bueno, quería hacer una pequeña paradita hablando antes de México. Ujú. El corrido mexicano también tenía influencia directa del romance español, como la mayoría de estos géneros musicales, de la que luego desemboca, por ejemplo, lo que hablamos antes, ay, que se me cae, la petenera y el fandango. Entonces la instrumentación también ahí tuvo mucho que ver, pero es ese espíritu constante de que la música acompaña a las personas, que la música está continuamente presente, y fue un medio de unión continuo entre las culturas que se iban encontrando y la nueva cultura que se iba formando, ¿no? El mestizaje continuo del que estamos nombrando. Metiéndonos ya un poco más específico en la música de los llaneros, tenemos que decir que hay que hablar de Venezuela y Colombia como un territorio, digamos, común, ¿no? A la hora de hablar de esto, porque la música de los llanos
se forma cuando no había esa división. Entonces, Exacto. como no la había, Formamos tenemos parte que... de un mismo país. Las fronteras que hoy Exactamente, existen no existían en aquel momento. exacto. Y quizás podría ser más propio decir música venezolana porque afortunadamente Venezuela ha conservado su nombre a lo largo del tiempo, pero Colombia no, porque Colombia fue un nombre posterior, ¿no? Pero podemos hablar de música venezolana prácticamente desde el principio porque ha sido música venezolana con ese nombre, pues Oye, desde y el su... joropo es la música y el baile tradicional de Venezuela, Claro, oficialmente. encima. Es que es importante recalcarlo, ¿no? Más allá de lo que qué país hispano es ahora, actualmente, o cómo se llame, sí que es afortunado que algunos sitios como Venezuela, Perú, Chile, han mantenido su nombre. Ujú. Por lo tanto, a la hora de hablar incluso de esas partes, hablar de música chilena tiene más trascendencia quizás que hablar de música argentina o música mexicana, ¿no? Porque tendríamos que hablar de rioplatense o novohispana, ¿no? En uno de estos dos términos, ¿no? Pero en cambio con Venezuela no hay problema y a mí me gusta mucho el nombre que tienen ustedes, Venezuela provincial o colonial que tenían antes porque la historia que tiene Venezuela no ha cambiado de nombre, por decirlo así. Pues vamos, metiéndonos un poco en el tema de los llanos, si bien es famoso que se hizo popular o se recuerda de forma popular como que era la música que tocaban los llaneros en la Gran Colombia o la independencia, llamada independencia, ¿no? De Hispanoamérica, ¿no? De todo el tema de Simón Bolívar y demás, pues esa música estaba de antes, ¿no? ¿No? Y Y los acuérdate que jinetes, los llaneros también fueron grandes realistas, los llaneros de Bobes, no claro, te olvides de ellos. claro, exactamente. O sea, era, digamos, los jinetes llaneros eran un tipo de persona que llevaba un estilo de vida independientemente de lo que pasó ahí, ¿no? Después. Entonces, como no surgió la independencia y aparecieron los llaneros, sino que era un tipo de hispano que estaba allí y tenía una No, forma de y hay que vivir, ¿no? decir que ese estilo de vida proviene también de Andalucía, que Claro, es exactamente. el origen de todo esto, porque desde los cowboys en Estados Unidos, los vaqueros o los charros mexicanos, los gauchos a Argentina, pues el llanero también forma parte de esa familia, de esa cultura equina española que proviene de Andalucía. Exactamente. Y es muy importante, ¿no? De nombrar también a los dragones de cuera, ¿no? Que son muy famosos. También, Y claro. de cómo el llanero y el dragón de cuera comparten una misma raíz, ¿no? Hablamos ya de cómo podemos empezar a establecer lazos de entre México y quizás el norte de Sudamérica y decir, mire, que esta cultura equina, ¿no? Es algo muy nuestro y nunca ha desaparecido. De hecho, Ujú. quizás en España, una de las cosas que más duele, ¿no? Actualmente es el gran amor que siempre ha tenido la hispanidad por los caballos, ¿no? Y cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos establos, ¿no? Cada vez hay menos cultura equina, ¿no? Es algo que... Eso es algo que sucede lamentablemente en todos los países, porque al otro lado del charco, en Hispanoamérica también, como que las Sí, tradiciones se han dejado un poco. Es lamentable, pero es así. sí. Pero bueno, entrando un poco en el tema del llanero, la- los instrumentos de cuerda llegan como decíamos antes, a los llanos de la actual Colombia y Venezuela y el Valle del Orinoco. Desde los instrumentos de cuerda españoles no se van nunca, el arpa llega y no se va nunca, y, y bueno, hay una frase de Cantaclaro muy famosa que decía, las cosas de la sabana tienen la cara delante, tú te la quedas mirando y ella te la va diciendo, ¿no? Y esa inspiración continua, ¿no? De una persona que va con caballo y lleva ese estilo de vida, que podrá ser más o menos honroso, ¿no? Pues inspiraba mucha música, muchos versos, ¿no? En esa estructura que decíamos antes, que viene ya de la época medieval, final de la época medieval, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, independientemente, como un día me encantaría hablar sobre la historiografía y cómo intentan vender la historia como un desarrollo cuando no lo es, ¿no? Es decir, la Edad Media, la Edad Contemporánea, esto, lo otro. Bueno, para los hispanos, este desarrollo no nos va bien porque siempre vamos a peor, ¿no? Entonces, no puede haber un desarrollo. Aquí hay algo que hay que hablar, ¿no? Me gustaría algún día
si fue contigo o con quien sea, hablar un poco del desarrollo histórico de la historiografía. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a llamarlo medievo, Ujú. pero por llamarlo de alguna forma. Desde ahí viene esta tradición del romance, del romancero, de crear música continua, ¿no? Y que la gente se quede escuchando y formar ahí un conjunto de músicos y crear música, ¿no? Y quizás dentro del concepto de llanero y su música, el arpa, junto con otros materiales, es quizás también de los predominantes, junto con el cuatro. Y el arpa, por motivos de necesidad, muchas veces se hacía con tronco hueco, cuerdas de tripa, de puercoespín, clavijas de cuerno de vaca, y ese es quizás el sonido más característico, ¿no?, que tenga esa arpa, que quizás no se puede encontrar en otra parte del mundo, simplemente por el hecho de cómo se hacía, ¿no? Cogemos lo que tenemos a mano y hacemos este instrumento, y luego la tradición lo mantiene. Bueno, el 4, como decíamos antes, es una variante de la guitarra barroca, la guitarra española, o de la vihuela de mano, que es quizás su pariente más directo. Y las maracas, que son de origen indígena, se llenaban de semillas de capacho, ¿no?, que es, digamos, ese instrumento de los más característicos dentro de la música popular, pues de Sudamérica, ¿no? La maraca es un instrumento de percusión que es internacional. O sea, es simple como es, importante como él solo. Es un instrumento que es muy efectivo. Y digamos que quizás uno de los eventos de la música llanera que más repercusión tiene a nivel tradicional o histórico era la de que, vendidas las vacas una vez al año, se celebraba en los Hatos del Llano una gran fiesta que participaba normalmente el dueño del fundo, de las tierras, y todos los vaqueros. Corría el vino, salían los trovadores, pues, que eran las personas, digamos, que se encargaban de aderezar estas veladas, ¿no? Y bueno, más de una vez, aparte de contar los sucesos acaecidos en estas historias tan divertidas, porque escuchar el joropo, que es este género que estamos hablando, es divertido porque cuenta muchas historias, ¿no? Son muy entretenidas. Pues muchas veces, aparte de entretener, pues se sacaba, digamos, rencores ocultos, y muchas veces una fiesta terminaba a cuchillo, pero bueno, digamos que eso forma también parte del espíritu del joropo, ¿no? Que tan pronto podemos estar cantando como podemos estar en plena supervivencia, ¿no? Que es quizás el espíritu que tiene la hispanidad, ¿no? Constantemente estar en ese filo de la navaja, y aún con todo siempre estar dispuesto a pasárselo bien y disfrutar de un buen momento juntos. Digamos que esto es quizás el carácter hispano, ¿no? Lo que emana, como nombraba al principio, la generosidad, el afán continuo por hacer una hazaña, ¿no? La fe es un compañero indiscutible, ¿no? Dentro de toda nuestra tradición, y la música que la acompaña es un espejo de este carácter, ¿no? Que si alguien cruza el charco lo va a ver inmediatamente en la península, y si alguien de la península va directamente, o que Canarias, pasa directamente a Hispanoamérica, y lo va a ver, vamos, de forma inmediata, ¿no? La similitud que tenemos no solo en nuestra lengua, sino en nuestra forma de concebir el mundo, y por supuesto, y por ende, nuestra música. Así es, Diego. Para complementar un poco lo que estabas hablando del joropo, ¿no? Como estaba diciendo yo al principio, pues hay que decir que el origen del joropo, el origen principal, pues son estos fandangos, porque era la música más popular, sobre todo en el siglo XVIII. Hay que decir que el fandango llega a Caracas a principios del siglo XVIII y las tocaban en las veladas de los grandes cacaos, ¿no? Los grandes cacaos son aquellos ricos criollos que tenían grandes haciendas en Venezuela, ¿no? Sobre todo en las haciendas capitalinas, ¿no? En Caracas. Y fueron ejecutados con instrumentos como la bandurria, otro instrumento es el clavecín, la, Exacto. la bandola. Y bueno, en estas fiestas organizadas por los mantuanos, los campesinos venezolanos las escucharon y aprendieron la música tocándola, imprimiendo la fuerza rítmica con los bordones de una arpa rústica hecha de bambú, puede ser, y con las maracas, ¿no? De ahí es que podemos decir es que viene el nacimiento de esta música del joropo, ¿no? Hay diversas páginas de internet, ¿no?
que aparece un cuento que dice que la Real Consulado de Caracas prohibió este tipo de danza del joropo, ¿no? El 10 de abril de 1749, porque que generaba lazos de sexo por los contactos de las manos y lo extremoso del baile, ¿no? Pero hay que decir que esto es una leyenda negra, es un mito, porque el Real Consulado de Caracas fue creado en 1793, no en 1749, como señala en múltiples páginas. O sea, lo buscas en internet y te va a aparecer en todas las páginas como de la historia del joropo. Es lamentable. Y hay que decir que el Real Consulado de Caracas, pues las funciones que tenía era regular el comercio, no se metía en la vida de la gente. Lo que sí existe es un decreto hecho por el virrey de México, Bernardo de Galvez, en 1786, donde exhorta a los bailarines de fandango a mantener la compostura y el recato. No lo prohíbe, sino que dice como que, hey, compórtense, ¿no? O sea, algo normal. Y bueno, hay que decir que en Caracas, pues habían instituciones como los alcaldes de barrio, que estaban conformados por los vecinos que, bueno, si había un baile díscolo o alguna conducta apropiada, pues reprimían esta conducta, pues algo normal para la época, ¿no? Exacto, a mí me recuerda mucho esto a, no sé si lo dije antes, que en pleno siglo XVI, el conde, perdón, el marqués de Santillana consideró a los romances un género vulgar, del que gente de baja servil condición se alegra, ¿no? Pero con ningún tipo de fundamento luego, porque luego personas tan ilustres como Juan de la Encina, Vicente Espinel, Góngora, Quevedo, como dije antes, Lope de Vega y hasta Cervantes compusieron sus pinitos, ¿no? Dentro del género musical del romance y de sus variantes, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro que esta música siempre andaba a caballo, ¿no? Independientemente de que hablemos del joropo o no, entre si era adecuado o no, y siempre encontró su sitio independientemente de los gustos particulares de cada dirigente, ¿no? Bueno, que como bien has dicho, como muchos daban recomendaciones, pero nunca se prohibió, porque si se hubiera prohibido realmente en un sitio de una forma tajante, no hubiera llegado hasta nuestros días estos géneros musicales. Tenemos que tenerlo en cuenta. Algo que se podía prohibir en esa época era mucho más difícil de conservar que hoy, porque las penas que podían acaecer en Bueno, ese tiempo serían... en este mito que hay en las páginas de internet dicen que daban 2 años de cárcel para los bailarines y 1 año para los mirones, imagínate. No puede ser, no, no creo. Vamos, que habría que meter a todo el continente en rejas, ¿no? Sí, claro, imagínate. No. Pero sí que es verdad que la música popular, ¿no? Siempre ha sido parte nuestra y nunca se ha podido de ninguna forma impedir, ¿no? Que se celebrara. Lo que sí se ha hecho muchas veces es, como decía antes, santificar las fiestas, ¿no? Convertir a una fiesta a lo mejor indígena en una fiesta patronal, una fiesta regional, ¿no? Y dedicarla a algún santo, el día de cualquier santo de turno, ¿no? Que se quería y ya está. No había más que transformar, ¿no? La cultura, digamos, prehispánica más que prohibirla, ¿no? O condenarla. Siempre desde la monarquía hispánica siempre se intentó eso, ¿no? Mezclarse y conservar. Y en todo caso, si había algo que creaba problemas, pues darle otro toque más. Y sobre todo, la mayoría de las veces se le daba en base a la fe, ¿no? Al derecho natural, la escuela de Salamanca, que era de la que emanaba la mentalidad de la época. Entonces, eh, si nos ponemos a mirar ahora todo esto con un materialismo filosófico y empezamos a meter aquí a lucha de clases, marxismo y alto, arriba y abajo y Se sociedad de aburriría la castas, gente. como, Se le aburriría. claro, claro, ese es el problema que tenemos en los libros de texto, que lo ponen todo como si esto hubiera aparecido con una mentalidad marxista, ¿no? Y, por ejemplo, los libros de texto hispanoamericanos muchas veces he visto de México, he visto de Argentina, he visto de ¿dónde más he visto? De Perú, creo que también que me han enseñado, que ponen la sociedad colonial española y se ponían ahí, una en la que el indígena estaba para abajo con un esclavo, más o menos ahí, Sí, y luego el rey, el mito ¿no? de las castas. Sí, En el mito de Venezuela las también castas. pasa lo mismo. El español estaba Eh, como arriba de la pirámide y abajo, como decir, las otras castas, ¿no? Pero
ya lo hemos desmentido en varios artículos Ah, perfecto. en nuestra página. Pero bueno, siguiendo un poco con el tema musical, Diego, quería preguntarte lo siguiente, porque no solo el origen de la música hispanoamericana es en su mayoría española, también mucha música española tiene influencia americana, entre esas tenemos en el flamenco, tiene mucha influencia americana, vemos la presencia del cajón peruano en la música Exacto. flamenca, también vemos en la música canaria mucha influencia caribeña, ¿no es así? Sí. Sí, y del Caribe de Canarias, porque también hay que recordar que hay mucha gente que se me queda sorprendida. El español del Caribe, o sea, el acento español del Caribe, Uh-huh. es una variante directa del español canario. ¿Por qué? Porque desde 1503 son las familias canarias las que se mandan para allá de varios tipos, solteros, recién casados y familias numerosas de más de 5 miembros para que se haga un mestizaje allá y el acento que queda es ese, ¿no? Y quizás ese acento que evoluciona allá, ¿no? Que no quiero decir que sea el acento canario, sino que es un acento que viene en su raíz, no después en el siglo XVIII, no, en su raíz desde el siglo XVI es el que se queda allí. Bueno, pues en Puerto Rico es brutal, el acento nuestro y el de Puerto Rico es muy similar. Y en Cuba, de la española Santo Domingo, ¿no? Eh, Quizás esa conexión tan cercana que tenemos es porque nunca hemos dejado de estar conectados, los isleños atlánticos, los isleños caribeños, como parte integral de la hispanidad. Y es verdad que la música ha ido y ha venido, y allá tienen muchas, siempre siguen cantando muchas décimas, que tienen su género musical, siempre se me asemeja a mí también mucho a la folía aquí, Canarias, esa forma sobre todo esa forma de cantar, más que la instrumentación, ¿no? Que a lo mejor podría aquí coger un poco la folía que empieza, ¿no? No, quizás ese estilo de música es muy canaria, pero yo la noto también allá, ¿no? En muchas representaciones, la cadencia española, ¿no? No sé si la tengo afinada, pero ahora me dice. Voy a ponerla así un poco más bajito, así. No, que esa que es la de. Esa cadencia es muy nuestra y que está en las pedreras, en el fandango, que lo estábamos En la mirando antes, música en el llanera flamenco, también, eso en la puede música pasar por música llanera. llanera, Claro, y bueno, quizás ¿no? esa Y unión sabes que continua. la complejidad de tocar ese tipo de música, porque no es Sí, sí. sencilla, es muy rica. No, Hay, hay, un, hay una anécdota curiosa con Sting. Sting, una vez con Dominic Miller, quisieron tocar la canción Natalia de Antonio Lauro, y bueno, Sting no pudo. Se equivocaba a cada momento y decía, what the fuck es esto? Quedó flipando. Pero bueno, sí, o sí. sea, es una música muy rica, ¿no? Muy difícil de tocar. También se cuenta mucho, ¿no? Pues así un poco así, ejemplos recientes. Slash fue a Andalucía también, intentó coger una guitarra y ponerse a tocar algo con ellos, con la gente que tocaba allí, que sí, flamenco Uh -huh. y sus cosas, ¿no? Y no podía, ¿no? Se reía mucho, pero mira, que no puede, no puede. Se ponía la gente. Y un guitarrista del copón, ¿no? El Slash, pero claro, lo sacas de la concepción que tiene la música actual y uno lo mete en la música tradicional nuestra que es brutal. Es que tenemos que valorar mucho eso. Tiene una complejidad no solo rítmica, que es lo primero que se vende, sino también armónica, los acordes, las melodías, las voces, el canto. Son características únicas y que gustan a todo el mundo. Se ha convertido la música hispana, que ahora se llama mucho música latina, ¿no? Pues en un género universal. Así que es un honor, ¿no? Poder hablar de esto contigo, Emilio, y transmitir un poquito. No he hecho nada más con la introducción, porque es que podemos meternos en tantas cosas No, bueno, que... hablando ahora que sacaste estamos hablando un poco de estos rockeros, Sting, Slash, hoy Sí. publiqué un artículo muy curioso, ¿no? Sobre la influencia hispana en el rock. Vamos a hablar un poco ahora del rock, si Ah, sí, te sí. parece bien. Pues bueno, hay que decir que el rock, pues su influencia principal es la guitarra, ¿no? ¿Y cómo llega la guitarra a los Estados Unidos? Hay que decir que 3/4 partes
del territorio que hoy es Estados Unidos, era el virreinato de la Nueva España. Y mucha de esa influencia vaquera, esa cultura equina, pues se veían en estos territorios, muchas haciendas, muchos ranchos, y bueno, los vaqueros tocaban en estas haciendas pues su música de ranchería, ¿no? Que no hay que confundirla con la ranchera, ¿no? Que es un poco Claro, más moderna, pero que también tiene su origen hispano. Y bueno, de exacto. ahí los anglosajones cuando anexan estos territorios, adoptan la guitarra española y empiezan a tocar su música, ¿no? Y va evolucionando hasta la guitarra eléctrica del siglo XX y bueno, ahí, por ejemplo, muchos españoles o hispanos que habían emigrado en el siglo XVIII y fueron evolucionando ellos también. Vemos el caso de un canario, que es uno de los inventores del jazz, que es Alcide Núñez, descendiente de los isleños canarios de la Luisiana, ¿no? Fue uno de los miembros fundadores de la Original Dixieland Jazz Band por el año 1916 en la ciudad de Chicago. Y fue la primera vez que se acuñó el término jazz con esta banda. Igual que la música cajún, con otro descendiente de canarios de la Luisiana como Joseph Falcon, que fue el primero en grabar un álbum de música cajún en New Orleans el 27 de abril de 1928. Y fue la primera estrella de este género. ¿Qué más nos puedes aportar sobre, o sea, de aquí, de todo este tipo de música, evoluciona el rock? María Elvira Roca Barea, pues nos dice de la influencia que hay en el rock californiano, en lo que es el rock de surf, ¿no? Cantantes como puede ser Jimi Hendrix en Spanish Castle, Smokey Stan Landing con El Camino Real de 1964, Mick DeVille con Spanish Troll. También vemos esa influencia, ¿no? Hispana. Y que hablar de grandes hispanos que han influenciado la música rock como Jerry García, Richie Valens, Carlos Santana o Los Lobos, ¿no? Completamente. Es que la herencia es inmediata y además que yo creo que no hay música más rica en pleno siglo XX, ¿no? Que quizás aquella música, aquellos solos de los Panchos, de los Tres Reyes, de Julio Jaramillo, ¿no? Esa música que retumba todavía y que es herencia directa de todo esto que estamos hablando, ¿no? Independientemente de que en Nueva España, ¿no? O los territorios que hoy conforman Estados Unidos, ¿no? Esos 3/4 de territorio que era parte de España, ¿no? Y luego de México, ¿no? Poco tiempo. Eh, esa herencia nunca se fue, independientemente de que mucha gente que estaba allí, pues se tuvo que ir o se quedó y se intentó adaptar lo mejor que pudo. El tema del rock y el tema de la música sureña, como llaman ellos, es que eso es una herencia directa de toda la herencia musical que había hispana. O sea, no se puede concebir como estas personas que venían de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, ¿no? Alemania. Y de Alemania, que tenían esa herencia tan suya, ¿no? Esa música celta, esa música que no tiene nada que ver con la música nuestra. De un día para otro se instalan en Texas y se ponen a tocar surf rock o se ponen a tocar country, ¿no? Oye, vamos a ver, vamos a mirar una cosa. Aquí pasa algo, ¿no? Aquí había una herencia anterior que se mezcló, ¿no? Que a su manera, por supuesto, y me hizo mucha ilusión que nombraras el tema del Dixieland, porque hay un documental muy bonito que se llama, creo que Isleños, ¿no? Que ¿No? habla un poco de esto, Isleños Roots eh, se llama, Raíces Isleñas. Raíces Isleñas, que es un documental precioso, se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Si no lo ha visto, que creo que está gratuito por internet Sí, en y es YouTube lo precioso. pueden conseguir. Sí, 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 es muy bonito. Bueno, de hecho, creo que hicieron una especie de embajada entre Canarias y Texas, San Antonio, en el que se podía transitar libremente. Había muy buena conexión. Pero cierto gobierno aquí en Canarias decidió en algún momento que esto era innecesario, que había una persona allí cobrando un dinero que no servía para nada, y quitaron el nexo que había entre Canarias y San Antonio de Texas y Texas, ¿no? Porque San Antonio lo fundaron pues mayormente canarios, ¿no? Creo que eso compré Sí, totalmente por canarios, ¿no? fueron familias canarias las fundadoras de San Sí. Antonio. Y ese nexo tan bonito, ¿no?
que se recuperó entre el mundo hispano y el anglosajón, ¿no? Pues para muchos políticos resultó innecesario. Y quizás esta labor que haces tú, Emilio, y que hacen muchos divulgadores e historiadores, es tan necesaria para tomar conciencia que haber destruido ese vínculo quizás sea una de las cosas más lamentables que pasaron también en nuestra historia moderna compartida, ¿no? O sea, tenemos un vínculo increíble, dificilísimo, y que nos hicieron una plaza ahí, de Plaza de las Islas Canarias, y de un día para otro esto es innecesario. Hay que estudiar un poco, ¿no?, lo que pasó. Tu labor divulgativa es enorme, y gracias a personas como tú que día a día publican con esta calidad histórica y con rigor histórico, pues se empieza a cambiar una mentalidad que desgraciadamente es mayoritaria, pero que día a día, cada día es menor, ¿no? Sí, quien no conoce sus raíces está destinado al fracaso. Y vemos, como estábamos hablando ahora del rock, mucha gente no, que el rock lo inventaron los afrodescendientes. Sí, pero es que si no hubiera habido todas estas raíces y toda esta influencia hispana dentro de los Estados Unidos, simplemente no hubiera existido el rock. Hoy en día no escucháramos música de rock, es así. O sea, tenemos que ver y estudiar la historia como es. Y bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Diego, hay una pregunta pendiente que me mandó mi querido amigo y cotertulio Antonio Moreno Ruiz para ti, porque a él le encantan estos temas de la música, ¿no? De estos orígenes, y tanto de Hispanoamérica como de España a Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, te lo voy a leer, lo tengo por aquí apuntado, un momentito, te lo voy a leer. Bueno, él lo que quiere preguntarte, Diego, es que como en los puertos hay quien dice que se gestan las músicas, ¿no? La Habana, Veracruz, New Orleans, Buenos Aires, el Callao, por supuesto Sevilla y Cádiz, luego los puertos que cogen auge con el libre comercio como Santander, Barcelona, La Coruña, Málaga. Y bueno, ¿cómo crees que la cultura de puerto ha influenciado tanto a la gestación musical? Pues muchísimo, la verdad que sí, principalmente porque es el primer sitio donde llegan las novedades, ¿no? Y ya sea tránsito de personas como de materia de tipo de instrumentos o de nuevos inventos, ¿no? Siempre el puerto era el sitio donde la gente ha ido a comerciar, ¿no? Sobre todo con la globalización, ¿no?, de la monarquía hispánica y con el mundo hispano, o sea, con España y su globalidad, ¿no? Entonces, ese comercio transoceánico, podemos hablar del galeón de Manila, ¿no? Podemos hablar de La la ruta flota de india. la flota de India. Entonces, ese barco que llega, ¿no?, y trae nuevas, no solo de noticias, sino de, pues, pues objetos fantásticos y nuevos instrumentos y nuevo de todo, es quizás el núcleo en donde surgen nuevos géneros musicales también, ¿no? Que eso es muy importante. E incluso no hay que remontarse mucho. En muchos sitios de Hispanidad recuerdan los primeros discos que llegaron de no sé dónde, los primeros discos. Bueno, pues los puertos siempre han sido ese primer lugar donde llegaba toda esta música nueva o cualquier tipo de nuevo objeto mágico que se traducía en una incorporación a nuestra cultura. Los puertos son y serán siempre digamos, baluartes dentro de las corrientes que se forman culturales dentro de una sociedad. Y desgraciadamente ahora tenemos, pues, con los aviones, pues otro tipo de entrada, ¿no? De mucha mercancía, pero quizás esos lugares portuarios, ¿no? Esas localidades con vistas al mar o a un río importante que desemboca en el mar, van a ser siempre lugares donde se va a conservar un espíritu que tiende al cambio, al mestizaje más profundo y que sigue manteniendo una belleza sin igual. O sea, y sobre todo los puertos de América. Los puertos de América son sitios espectaculares. Podríamos nombrar tanto. En Venezuela tienen sitios preciosos, en Colombia también, nombrando sitios cercanos a la música llanera, ¿no? El joropo, ¿no? Tiene unos puertos magníficos y quizás uno de los sitios donde hubo quizás una de las mayores batallas de la hispanidad fue pues,
Cartagena de Indias. Es un sitio que el día de hoy sigue siendo precioso bueno, que es un placer pasear por sus bellísimas calles. Así es, Diego. Bueno, hemos estado encantadísimos con tu presencia el día de hoy. He disfrutado muchísimo esta charla porque yo también soy músico, soy baterista y bueno, este tema también me llama mucho la atención, ¿no? Lo que es la música, su historia y su origen. Y de verdad que ha sido todo un gran honor y un placer haberte tenido el día de hoy. No sé si nos quieres tocar algo de música antes de despedirnos para que la Bueno, sí, gente vea, claro. vea tu talento. Bueno, puedo tocarles algo rápido con Quiere el decir que timple. Diego es profesor de música en una academia en Gran Canaria, ¿eh? O sea, da Sí, clases y bueno, sabe bien de lo que ha hablado hoy porque siempre habla de estas cosas en su academia. muchas gracias, Emilio. Sí, es que yo me dedico mayormente a tocar y a dar clases, entonces, pues es un placer hablar de música, ¿no? Como siempre. Y este instrumento, antes de comenzar, es un timple. Y mucha gente que no tenga mucho conocimiento sobre esto dirá, "Ah, pero esto que es un charango", porque también tiene así la parte de atrás abombadita. Ustedes saben que el charango con el cuerpo spin, ¿no? Pues el armadillo, pues le meten aquí el cuerpecito, pero no, el timple siempre ha sido de madera y tiene un instrumento y una afinación similar. Voy a afinarlo un momento con permiso para... si me quieres contar un momento, 2 segundos, Emilio, algo. Tranquilo, tranquilo. No, bueno, hay que decir, ¿no, Diego, de que la música no es universal, ¿no? Es un lenguaje que lo puede entender cualquier persona en el planeta Tierra, ¿no? Y la música une a los pueblos. Y es por eso que es importante de que tomemos conciencia de la importancia de este arte, ¿no? Y sobre todo a los pueblos hispanos, porque no solo nos une el idioma o la religión, ¿no? También nos une la música y es algo que hasta hoy en día podemos palpar, ¿no? Vemos como hoy en día está de moda mucho la música que se le llama latina, ¿no? Podemos escuchar cantantes llevando su arte en idioma español, pues a rincones tan lejanos como puede ser China. Yo tengo una anécdota muy graciosa, ¿no? Un día, hace como 15 años, estaba caminando por París, todavía no estaba de moda el reggaetón y escuché La Gasolina en español, o sea, ¿qué te puedo decir, no? O sea, nuestra música siempre es apreciada por los demás pueblos del mundo. Y hay que decir que la música más escuchada después del inglés, pues es la música en español. Hay que decirlo así, ¿no? Y tenemos artistas como Julio Iglesias que se han presentado en China, en Rusia, Exacto. para esto de contar en todo el globo terráqueo y ha cantado también en muchos idiomas. Así que bueno, adelante, Diego.
aplauso, Diego, excelente. Bueno, Muchas de gracias. verdad que como te dije anteriormente, un honor haberte tenido el día de hoy. Bueno, espero que cuando vengas por Madrid me avises si estás por aquí para tomarnos una cañita y hablar en persona. Y también, bueno, las puertas de Venezuela Provincial las tienes abiertas para cuando quieras, para hablar no solo de temas musicales, sino otros temas de importancia histórica, ¿no? Que nos acontecen al mundo hispano. Así que bueno, Mu- te mando un fuerte abrazo, Diego, y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Emilio. El placer ha sido mío y nada, agradecerte a ti todo tu trabajo inmenso. Espero conocer un día a Antonio, que le tengo también mucho cariño, aunque no nos conocemos, pero veo siempre sus vídeos y hace A también ver si un un gran trabajo. día nos ponemos de acuerdo y grabamos algo los tres juntos. Oh, sería fantástico. Y con Samuel Sería también, que fantástico. Samuel Sí, Rosario fue quien nos presentó de los cierto. unificacionistas de Puerto Rico. Un saludo para él. Un saludo y un abrazo fuerte para todos. Gracias. Hasta pronto, Diego. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias.